Estamos muy contentos de poder compartir este tremendo tema porque Dios eligió el matrimonio, la familia, para que ellos sean los mayordomos de toda la creación. Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, allí el comienzo nos revela que Dios creó tanto al hombre como a la mujer para que verdaderamente sean instrumentos útiles en las manos de Dios y que ellos pudiesen administrar los bienes que Dios había creado, que Dios había dejado en sus manos, a fin de que todos ellos pudiesen ser los que guíen, los que administren, los que sean mayordomos de toda la creación que Dios le daba. Es decir, que el matrimonio ocupa un lugar fundamental, la familia ocupa un lugar fundamental en el servicio para Dios. Es decir, poder servir, poder trabajar, poder ayudar en la obra del Señor. La base está en la familia, en el matrimonio, en los padres y en los hijos cristianos, creyentes, que puedan trabajar para la gloria y para la honra del Santo Dios. Esta hora vamos a ver una pareja, un matrimonio. Habla la Biblia acerca de que ellos fueron siervos por excelencia. Si alguien piensa en una pareja de matrimonio como ejemplo bíblico y uno pudiese hablar acerca de esas personas, bueno, estaría hablando de estos dos personajes que vamos a estar meditando cuando meditamos en un matrimonio que sirve, un matrimonio llamado a servir. Y ese matrimonio es el de Priscila y Aquila. Ese matrimonio es un matrimonio que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes, que acompañó la obra y el desarrollo de la obra de la iglesia primigenia, y que es una familia que va a demostrarlo a través de la palabra de Dios. Quedó grabados sus nombres para que nosotros pudiésemos aprender, para que podamos nosotros aprender de estas grandes lecciones que Dios quiere verdaderamente darnos. Quisiera yo que tuviésemos el pensamiento de cómo puede servir un matrimonio, cómo es importante que el esposo y la esposa estén acompañando en esta vida, no solamente físicamente, emocionalmente, espiritualmente, sino que también podamos estar acompañando en este servicio glorioso. Dios hace una obra maravillosa para que la familia y para que el matrimonio pueda servir también al Señor. Y yo lo quisiera hacer en 5 escalones, que quisiera compartirlos para que pudiésemos pensar claramente cómo una familia, cómo un matrimonio puede servir al Señor. Vamos al primer escalón, y en el primer escalón vamos a hablar de el sostén, es decir, que estas personas se sostenían, trabajaban, estaban edificando, estaban mostrando que verdaderamente gozo da servir a Cristo. Y para ello vamos a leer en Hechos capítulo 18. Primer escalón, vamos a leer capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, donde los hechos del Espíritu Santo nos guían a esta pareja para que nosotros podamos ver la primera característica, que era el sostén, la construcción, el trabajo. Esta familia trabajaba para sostener la obra del Señor. Dice así la Biblia, la santa palabra de Dios. Versículo 1, capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia, dice la Biblia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, el emperador, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos, y como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esto es algo maravilloso de la palabra de Dios, una revelación extraordinaria de la palabra de Dios. Fíjese, un matrimonio que simplemente construía, que simplemente estaba trabajando, un matrimonio que simplemente estaba haciendo carpas. ¿Qué trascendencia puede tener una persona que hacía carpas? ¿Qué trascendencia puede tener una persona que estaba trabajando en un oficio tan humilde como este? Y sin embargo, Dios los toma, Dios los usa como matrimonio para que ellos, acá la palabra central es trabajen con el apóstol Pablo para sostener la obra y para sostenerse a sí mismo. Es verdad, eran dos personas. Dice acá que Aquila, que era natural de la zona de Italia, que era natural de aquel lugar, fue, digamos, echado, fue corrido, fue perseguido por los emperadores de aquel momento, y con su mujer fueron a Corinto. Desde aquel lugar ellos comenzaron a trabajar, y cuando estaban trabajando, Dios los llama para que trabajen con el gran apóstol del Evangelio, el gran apóstol de los gentiles, para que se unan a una obra tan grande, un humilde matrimonio que pueda sostener la obra, que pueda sostener ese tiempo de comienzo de la obra. Qué maravilloso es poder ofrendar la vida al Señor, ofrendar lo que uno tiene, el tiempo, ofrendar del esfuerzo, estar atentos para ayudar a otros, estar atentos para edificar. Qué hermoso es poder tener dones espirituales dentro del matrimonio y compartir el trabajo con el matrimonio. Los dones espirituales tienen tres funciones fundamentalmente, y cuando se unen, se potencian en el matrimonio. Cuando el servicio se une y se potencia dentro de la familia, entonces estas tres acciones pasan a ser muy evidentes. Dice que en el presente los dones edifican la casa. La palabra oikodomeo, es decir, la palabra que habla acerca de construir la casa, edificar la casa. Y esta es una palabra muy importante para este escalón donde estamos pensando que esta pareja era una pareja que trabajaba, construía para sostener la obra, para sostener a otros hermanos. Y allí es cuando la palabra de Dios lo encuentra con el gran apóstol de los gentiles para poder hacer una gran obra en su vida. En segundo lugar, cuando el don espiritual se une en un matrimonio que sirve al Señor, en segundo lugar, habla acerca del pasado, porque no solamente el don espiritual construye, sino que mira el pasado, y el don espiritual consuela. Qué hermoso cuando hay una familia, cuando hay un matrimonio que habla de consuelo, donde todos pueden llegar hasta allí, donde cualquier corazón herido puede ser sostenido, construido, atendido, aliviado en ese hogar. Necesitamos hogares que se abran con matrimonios, así como Aquila y Priscila. Ellos estaban hablando acerca de un sostén, el sostén que necesitaba la obra y que necesitaba cada hermano. No solamente que construyen, no solamente que consuelan, sino que también exhortan, es decir, la palabra ánimo. La palabra ánimo es muy importante, más en este tiempo que estamos viviendo, más en este tiempo donde hay
tanta necesidad de consagración, de que personas se consagren a construir, a sostener, a levantar, a edificar. Y qué hermoso es cuando leemos en la palabra de Dios que este matrimonio tenían el mismo oficio que el apóstol Pablo, y la palabra central de este escalón que estamos pensando es la palabra trabajaban juntos. Trabajaban juntos. Y qué hermoso es poder dejar en este hecho del matrimonio llamado a servir, que el matrimonio debe servir juntos, estar atento a la necesidad de otros para ayudar, sabiendo que edifica, sabiendo que consuela y sabiendo también que anima a seguir adelante. Este es el primer escalón que vamos a pensar en esta pareja, Priscila y Aquila. Pero vamos subiendo los escalones, y el segundo escalón que vamos a encontrar es el escalón de la sabiduría. No solamente del sostén, porque trabajaban juntos, sino que en segundo lugar el escalón de la sabiduría, porque vamos a leer un relato, el relato que está en el mismo capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles. Allí vamos a encontrarnos con un hecho muy especial de la iglesia que estaba naciendo prácticamente, y allí entonces vamos a escuchar este relato que nos habla de un matrimonio sabio, de que un matrimonio necesita tener sabiduría, que un matrimonio lee la Biblia juntos, que un matrimonio sirve junto al Señor, y por eso es que es llamado a servir. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso, capítulo 18, versículo 24 de Hechos de los Apóstoles, llegó a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Es decir, un hombre que sabía hablar, tenía una oratoria muy especial, y él estaba enseñando la palabra de Dios. Este había sido instruido en los caminos del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es decir, que todavía a él no le había llegado la historia completa, a él no le había llegado la historia revelada completamente, porque le faltaba parte, le faltaba la parte donde el Espíritu Santo ya había venido a la iglesia. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Qué hermoso pasaje, porque necesitamos matrimonios que sean sabios en el hecho de saber las escrituras, ser sabios en el hecho de que la obra del Espíritu Santo se iba completando, que la iglesia había nacido y que iba creciendo y que iba madurando, y que ya el Espíritu Santo estaba sellando los corazones de los fieles, de los cristianos, de los creyentes. Pero qué maravilloso es poder ver que un matrimonio que parece tan simple podía tener esta gran verdad, esta gran enseñanza que pudo ser de bendición para otros. Pero también sabios, porque lo escucharon a Apolo. Apolo era un gran predicador. Apolo era un hombre que era instruido, dice acá, que tenía un espíritu vehemente, que hablaba con toda diligencia del Señor, del Evangelio,
pero aún él hablaba acerca del arrepentimiento de Juan. Es decir, él todavía no había escuchado que el Espíritu Santo había llegado sobre la iglesia en el día de Pentecostés, donde la iglesia había nacido, donde el Espíritu Santo se sellaba, donde el Espíritu Santo regeneraba y se quedaba para siempre para vivir en la vida de los cristianos. Sabio porque conocían la doctrina, sabios porque no lo dijeron a todos, sino que lo llamaron aparte. Y lo llamaron aparte con cariño, lo llamaron aparte con gracia, lo llamaron aparte con misericordia. No empezaron a hablar mal de Apolo, no empezaron a decir, no, mire, este hombre está diciendo cualquier cosa, sino que con el cariño que solamente muestra la madurez espiritual, con la misericordia que solamente se da cuenta alguien que tiene el discernimiento espiritual, lo llamaron aparte. Usted imagínese la figura esa, ¿no?, del matrimonio llamándolo aparte a Apolos, como un hijo, llamándolo y para decirle y para exponerle más exactamente el camino de Dios. Esto es maravilloso, porque es un ministerio que puede cumplir un matrimonio lleno del Espíritu de Dios. Cuando estamos sabios, cuando somos sabios, cuando tenemos el conocimiento del Señor, cuando hemos estado cerca del Señor, cuando tenemos este conocimiento de la doctrina, en este escalón de la sabiduría, qué importante un matrimonio que sea sabio. Un matrimonio que es sabio no habla mal de su esposa, no habla mal de los hijos. Un matrimonio que es sabio tiene el conocimiento completo de la palabra, sabe guiar a otros, sabe alentar a otros, sabe con sabiduría indicar cuál es el mejor camino. Esa sabiduría no la tienen la gente, los hombres, esa sabiduría la da solamente el Espíritu Santo de Dios. Por eso necesitamos matrimonios llenos de esa sabiduría, que puedan con cariño, que puedan con amor, que puedan con solicitud llamar a aquel que está en el error y tratar de exponerle más exactamente el camino de la verdad. Y qué importante es cuando Dios nos llama a servir, porque para eso están los matrimonios en la iglesia, las familias en la iglesia, porque cada familia espiritual pueda corregir, pueda ayudar, pueda amar, pueda servir a otros, y finalmente este escalón, la sabiduría, es muy importante. Fíjese, no solamente intelectualmente, sino también prácticamente, porque al llamarlo aparte, al no exponerlo para la burla o para la ofensa de otras personas, fue de edificación, porque lo animaron y porque escribieron a los discípulos que lo recibiesen, y cuando él fue allá, fue de gran provecho por la gracia que había recibido. Qué hermoso es poder edificar la obra. Qué hermoso es poder ver que un matrimonio, que tal vez usted dice, no puedo hacer nada con la esposa, el esposo, sin embargo, cómo Dios usó estas dos personas para edificar el pueblo de Dios. Pero vamos al tercer escalón. Ya hemos visto el primero, que es de sostén a otros, de ayuda a otros, de trabajo a otros. El segundo escalón, que es acerca de la sabiduría que ellos tuvieron para corregir los errores. En tercer lugar, yo hablaría de la solicitud. Ellos verdaderamente fueron sal y luz en esta tierra. Ellos verdaderamente fueron personas que realmente marcaron la vida del apóstol Pablo. Realmente marcaron la vida del comienzo
de la historia de la iglesia. Entonces yo tendría que hablar de la solicitud que tiene que tener un matrimonio, y eso lo vamos a leer en 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4. ¿Qué tiene de característica esta carta? ¿Qué tiene característica esta carta? Esta carta tiene como característica que es la última carta que escribe el apóstol Pablo. Es la carta de la prisión, es la carta ya de la condena. Ya iba a salir de terminar de escribir esta carta, iba a ser sentenciado, muchos dicen que fue decapitado, y entonces va a escribir su mensaje póstumo. Es decir, el último mensaje que él va a escribir para esta tierra, va a dar saludos. ¿Y cuál sería el último saludo que usted va a dar? A personas muy queridas, a personas muy amadas, a personas muy cercanas. Y entonces dice el último párrafo de este capítulo, de esta última carta del apóstol, 2 Timoteo 4, 19, saluden también a Priscila y Aquilas. Qué hermosa despedida, ¿no? Qué solicitud, qué amor, qué amistad, porque esto habla de compañerismo en el servicio. Y yo siempre le digo a los chicos en los campamentos, la gran necesidad de tener amigos en la iglesia, la gran necesidad de tener amigos dentro de la iglesia, porque el amigo dentro de la iglesia te va a ayudar a buscar las cosas de Dios, a buscar la palabra de Dios, a buscar la vida de oración, a buscar todo lo que verdaderamente edifica al pueblo de Dios. ¿Cuánto más necesitamos amigos, matrimonios, amigos dentro de la iglesia? El apóstol Pablo tenía compañeros que lo habían ayudado, que habían caminado con él, que habían llorado con él, que habían generosamente dado con él, y llegó a descubrir grandes amigos. Y cuando llega el anuncio último, cuando llega aquella mano que se va despidiendo, que se va levantando y va despidiendo a aquellos seres amados, porque así es la misión, es decir, muchas personas van quedando solas, porque van siendo rechazadas, postergadas, y van quedando solas. El apóstol Pablo se levanta para saludar, dar la última despedida con todo amor a aquellos que habían sido tan solícitos con él, como aquel matrimonio que estamos pensando, Aquila y Priscila. ¿No podría ser nuestro matrimonio así? ¿No podría ser nuestro matrimonio un matrimonio donde la gente esté pensando en nosotros porque le hemos hecho mucho bien, porque le hemos hecho bien a su vida y le hemos edificado la vida? ¿Cuántas veces nuestra casa se vuelve un centro de murmuración? ¿Cuántas veces nuestro hogar se vuelve un centro de hablar mal de los demás? Entonces la casa comienza a sentir la amargura de lo que es la murmuración, de lo que son las palabras como golpes de espada. Y sin embargo, acá la Biblia dice que el apóstol se está despidiendo, que el apóstol se está marchando, pero no puede olvidar aquella amistad, aquellos que fueron solícitos en abrir su hogar, en ser buenos y fieles siervos. Y nunca se puede olvidar lo que dijo el Señor Jesucristo: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui extranjero y me recibiste, estuve desnudo y me cubriste, estuve en la cárcel y me viniste a ver, estuve enfermo y me visitaste. Qué maravilloso el Evangelio, cuando una pareja de matrimonio sirve al Señor con solicitud, entonces va creando puentes que son para bendición de toda la iglesia, especialmente para los obreros
del Señor en la obra. Entonces, el primer escalón, pensamos en el sostén de esta familia, el trabajo que hacían para ayudar a otros. En segundo lugar, vimos la sabiduría que tenían para poder alentar y para poder corregir a otros. En tercer lugar, vimos la solicitud de su amor por otros. El apóstol Pablo los va despidiendo y no se olvida de Priscila y Aquila. Pero en cuarto lugar, yo quisiera hablar acerca, otro escalón más, ¿no es cierto?, del servicio propiamente dicho. Las palabras van saliendo de la misma Biblia porque el servicio se hace incondicionalmente. No hay condición para el servicio. Y vamos a leer esto en 1 Corintios, el capítulo número 16. 1 Corintios, el capítulo número 16. Ya está también despidiéndose el apóstol Pablo de esta carta. Y en el versículo 19 dice lo siguiente: la iglesia de Asia os saluda. Y dice: Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saluda mucho en el Señor. Fíjese que este matrimonio de colaboradores fue creciendo. Y cuando fue creciendo, abrió su casa. Y cuando abrió su casa, se formó la iglesia. Porque es verdad, muchas iglesias comenzaron en hogares que se abrieron, en familias que recibieron a los creyentes y que se volvieron personas incansables para poder servir y para poder honrar el nombre de Dios. Fíjese qué versículo, pero qué tremendo título para un matrimonio. Priscila y Aquila le saludan con toda la iglesia que está en la casa. Es decir, la casa se había transformado, el hogar se había transformado en una iglesia. Qué maravillosa obra de multiplicación, qué maravillosa obra de transformación. Y todo comenzó en un matrimonio. Es que en cada matrimonio debe haber una iglesia en potencia, porque desde aquí salió una iglesia donde está saludando, pero qué hermoso es haber pensado que ellos fueron colaboradores incansables, con tres cosas muy importantes. Tenían una misión, es la misión que todos tenemos: ir y predicar el Evangelio. Ellos tenían un mensaje, el mensaje de Jesucristo que transforma la mente, que perdona el pecado, que abre la cárcel, que la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario limpia. Ese fue el mensaje que tuvieron ellos y fueron incansables colaboradores para decir, bueno, este es el servicio de multiplicación. Hay una misión, hay un mensaje y también está el mundo para alcanzar las personas, que crean en el Señor Jesucristo y sean salvas. Pero terminamos, porque qué hermoso haber pensado en un matrimonio que sirve, un matrimonio que tiene metas, un matrimonio que puede trabajar para sostener a otros. No solamente pensaban en ellos mismos, aunque haya muchos planes, aunque haya muchas visiones, aunque haya muchos proyectos, sin embargo ellos trabajaron con el gran apóstol Pablo. Ellos son un ejemplo de matrimonio porque tenían una sabiduría de lo alto, sabían de la salvación que es en Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo y la oportunidad certera de corregir a otros. Ellos eran solícitos porque la amistad que tenían era una amistad que iba más allá
del cariño, del amor, sino iba más allá porque era la amistad fundada en la roca eterna de la salvación. Y en cuarto lugar, ese escalón que hemos pensado en el servicio, ¿no? Una iglesia abierta en su casa. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo vería usted si a su matrimonio dice, no, se abrió una iglesia en la casa de este matrimonio? Pero para finalizar, yo diría que hay un pensamiento que por sobre todas las cosas vienen a este mensaje que tiene pocos versículos en la Biblia, pero tan eficaz para mostrar la obra de Dios en un matrimonio. Y en este último mensaje hemos hablado del sostén, de la sabiduría, de la solicitud, del servicio, pero no podemos terminar de hablar si no hablamos del sacrificio, porque todo creyente es llamado a vivir una vida de sacrificio. No que digamos, bueno, ¿qué significa el sacrificio? El sacrificio significa que yo muero para que Cristo viva en mi lugar. Entonces ellos, en el capítulo 16 de Romanos, vamos a terminar leyendo ese versículo 3 y 4, nos van a dar las características finales para pensar en un matrimonio que sirve, para pensar en una familia que sirve y cómo Dios puede obrar. Dice así la Biblia: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Y dice el versículo 4, que expusieron sus vidas por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Esto es algo maravilloso, porque realmente habla acerca de estar dispuestos a morir por Cristo. Esta era una época difícil. Fue una época donde comenzaba una gran persecución de la iglesia. Va a haber 300 años de peor persecución de las iglesias. Los emperadores romanos iban a perseguir la iglesia, iban a perseguir el cristianismo, iban a matar personas, iban a destruir personas. Y sin embargo este matrimonio sigue adelante. Y en este saludo que el apóstol Pablo va a dejar, dice, mire, yo quiero subrayar mis colaboradores, Priscila y Aquila. Lo voy a subrayar esta noche porque, dice el apóstol, expusieron sus vidas. Expusieron sus vidas y no solamente por mí, sino por todas las iglesias de los gentiles. Qué hermoso final. Qué hermosa expectativa de poder ser creyentes que puedan estar dispuestos al sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Pero lo más hermoso es que uno pueda estar dispuesto a ser sacrificado con la esposa, el esposo, con el matrimonio. Que el matrimonio viva a Jesucristo, para que ya no vivamos nosotros. A veces el orgullo, a veces el yo, a veces el egoísmo, hacen que el matrimonio hoy esté destruido, hoy esté detenido, hoy esté sin poder servir. Pero el secreto que nos da Aquila y Priscila es el secreto que está en la Biblia, que guarda la Biblia y que lo hace extensivo a todos nosotros, para que podamos saber que el matrimonio que sirve a Dios es un matrimonio que está dispuesto a sacrificarse. Que el Señor nos bendiga para que muchos matrimonios y familias se levanten para poder servir a Dios como Priscila
y Aquila. Que el Señor nos bendiga.